a quienes creerían que estoy en cualquiera, pero no. 11:41, estoy muy concentrado en este programa maravilloso y es momento de informarnos, de abrir los portales de la información y que baje nuestro Dios, que es Seba Davidovsky. Y Seba. es un dios judío. ¿Cómo va? ¿Cómo me van a presentar como Dios, viejo? Seba. Y nuestro Dios de la información. Si nosotros somos queridos humanos, somos una tribu. Somos unos bichitos. Claro, Y somos vos, unos venís, bichitos. y vos venís a darnos data. Bueno, pero me pone mucha presión. Para algunos creerán que es un fanatismo religioso también, y no quiero que vaya por ese lado, Claro. sino que vaya por otro, qué sé yo, por otro costado. Seba, bueno, está bien, lo tomo, Lo que pasa recojo es que, el guante. Lo que pasa es que vos te tenés que hacer cargo. Guido, devuélveme la virome, por favor. Lo que pasa es que vos te tenés que Guido. hacer cargo, Seba, de que sos parte de la nueva camada de periodistas. Sos el periodismo joven que se codea con los grandes periodistas que dentro de poco ya fueron. No te voy a meter en eso igual. Seba, porque No, pero aparte, viste, lo va hundiendo Aparte porque en la- realidad él trabaja con ellos. Seba, olvídate de todo lo que te dije, bro. a mí me encanta el concepto de juventud, Sí. como es un concepto muy dinámico, ¿no? Entonces, ¿Vos, a los 20 es joven. cuántos años tenés? Yo tengo 36. Claro. Bueno, pero dentro de, o sea, realmente en el periodismo, nosotros vemos gente que tiene más de 60 años o que ronda los 60, es el promedio de los periodistas que consumimos. ¿Sí? No, yo creo que. 45. Sí, 40. Podemos hacer la 40 para prueba, arriba. la prueba del periodismo New Age. Por ejemplo, ¿vos te animás a hacer un muñeco con el peso exactamente de una víctima y levantarlo y tirarlo dentro de un tacho de basura para demostrar cómo cae en el tacho de basura la víctima? Aunque esté la familia del otro lado, no importa. Claro. No, pero igual lo que está bueno lo que planteas, o menos, porque me pienso también en qué Porque cosas. lo hicieron eso se hizo en Eso se televisión. hizo en tele. Eso Bueno, se hizo por en eso digo, tele. Me preguntaría qué cosas el nuevo periodismo, Sí. por así decirlo, bautizado, no haría que sí hizo el viejo periodismo. Quizás todos terminamos haciendo lo mismo, solamente es una cuestión de edad y de percepción. Es probable. Quizás de vocabulario, pero bueno, hay imágenes que quizás se repitan, así que no sean tan optimistas con el nuevo periodismo. Me encantaría, Seba así en 20 años, Ay, bien Seba. amarillo todo, bien conduciendo No, ahí no. en América TV. Bueno, Seba, vamos de lleno, metámonos de lleno en, Dale, sí. en la cuestión informativa. Bueno, en principio, a ver, el panorama obviamente tiene que ver con lo que está pasando con la situación sanitaria, Sí. con el coronavirus. A ver, ayer hubo un número que seguramente les habrá impresionado, más de 20.000 casos en Sí. la República Argentina, en un momento en el cual, bueno, empieza a hablarse ya no de una segunda ola que viene, sino de una segunda ola que llegó. Que ya está. Y que se empieza a ver por lo menos en la cantidad de casos, ¿no? Que por lo menos, a ver, yo voy a poner un matiz, pero que no termina de ser un matiz. Sí. Claramente la cantidad de casos uno no puede verla de forma aislada. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Uno ve el número de casos y también uno podría decir, bueno, pero también hay más testeos que lo que había, por ejemplo, en el pico de octubre. Sí. Pero eso no para minimizar la situación, sino solamente para contextualizar. ¿Cuáles son los números que sí tenemos que ver con mucha atención, con mucha más atención incluso que el número de infectados, que por supuesto es preocupante? Es las camas de terapia intensiva Sí. y la cantidad de fallecidos. ¿Qué está pasando? Primero, con los fallecidos, lo que estamos viendo todavía no se ve un número que haya crecido muchísimo. La realidad es que los números crecieron en los últimos días, Sí. por lo cual en general ese número repercute en 2-3 semanas. Claro. Entonces hay que verlo con ese ojo. Claro, Y pero, después pero- el pero perdón, la cuestión esta de que ves después en terapia intensiva y en muertos lo que se ve en número de contagios. Esto es así, o sea, ya está chequeado que es así. Sí. O sea, vos... Ah, pues si no, ¿qué Tenés pasó? un- Perdió fuerza el Bueno, virus. Claro. No, bueno, a ver, no le quiero poner un matiz porque no lo tiene. Solamente Claro. quiero poner un contexto, ¿sí? Solamente eso. Ok. Sí me parece que, a ver, como vos bien decís, Lucas, lo que pasaba en la primera ola era que 1 o 3 semanas más tarde veía de esa cantidad de gente que se infectaba un porcentaje que iba a terapia intensiva. Sí. ¿Cuál es el contexto actual? Bueno, o que están viendo las autoridades. Es un número muy preocupante. Sí. Quienes se infectan no estarían siendo tanto los mayores de 60 años, sino que se estaría viendo una composición etaria
no sé si Distinta. existe esa palabra, pero no importa, Sí. más joven. Entonces, quizás esos no terminan en terapia, quizás terminan en una terapia intermedia o una ocupación de hoteles, digo, que sería como el primer eslabón. Sí. Pero, digo, todo esto como panorama, como para decir, bueno, esta es la situación en la que estamos. O sea, realmente lo que va a pasar de acá a 2 o 3 semanas es preocupante. Ahora, yo ya te empiezo a ver algunos números que son preocupantes. Yo te decía, el número de fallecidos más o menos estable por ahora. Sí. ¿Ves números y porcentajes de camas de ocupación, de camas de terapia intensiva? Y yo ya vengo viendo que en el AMBA, ponele, la semana pasada estábamos en el 55%, hoy ya estamos en el 63,5%. Claro. Y sí. Y todavía no estamos contando quizás estos 20.000 casos que hubo ayer o los 16.000 que hubo anteayer. Digo, no Claro, estás pero Lo que contando. pasa no, es que, digo, hay una cuenta matemática ahí, ¿o no? Hay una lógica. 20.000 contagios, bueno, debe haber una determinada cantidad que va a terminar en terapia intensiva y una determinada cantidad de muertos que se esperan. Por más que es feo decir esperas muertos, pero más o menos tenés un número previsto de pasa. muertes, ¿o no? En general. Y perdón, y agrego una cosa Sí. más, que es que nosotros ayer tuvimos 20.000, pero no es que estamos diciendo, che, el 20.000 es el pico que vamos a tener. No, vamos a tener 21.000 hoy. Puede que hoy tengamos 22.000 y pasado mañana Es probable. 27.000, De hecho, o sea, no sabemos cuál es el límite de esto. Así por lo bajo, varias gente del gobierno Sí. te dice que están esperando obviamente números todavía más grandes que estos. Y claro. Entonces, a ver, y obviamente las cuestiones que pasen a futuro de acá más con el virus también dependerán de los comportamientos sociales, por lo cual no es tampoco, digamos, si esto está así, va a ser así dentro de 2 o 3 semanas, porque obviamente hay otras variables que influyen, entre ellos los cuidados, entre ellos las restricciones, que Claro. es el otro tema que se está definiendo ahora. Bueno, obviamente la preocupación es porque ya hay más de 85, eran 25 hace 4 días, con riesgo epidemiológico, es decir, con esta preocupación de cómo están creciendo los casos. Entonces ahí la decisión que está por tomar, que es de forma inminente la decisión, Sí. es cuáles van a ser las restricciones a todo esto. ¿Y qué es lo que se Y la evalúa? restricción. Bueno, a ver, ahí tenés una discusión entre el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Sí. No se ponen de acuerdo. Hace, te diría, ya 2 días que no se ponen de acuerdo, no definen a ver cuál va a ser la decisión en torno a cuáles van a ser las restricciones. Sí. Pero, te puedo decir lo último que se sabe de estas restricciones. A ver. A ver, en principio la idea del gobierno nacional, casi, todavía sin consenso con la ciudad, sí consenso con la provincia de Buenos Aires, Sí. pero es que haya un cierre de actividades entre las 23 y las 5 de la mañana. 23 a Eso es 05. ahora. Sí. Sí, exactamente, 23 a 05. Bien. 23 Primera a, determinación. 23 a 05 te deja adentro restaurantes, digamos, porque Bares. se puede. Y sí, bares, si vas a hacer de 7, si te juntás tomás una Sí. birra a las 7 de la tarde, pero te elimina un poco el horario de descontrol. Sí, pero el horario de Sí. descontrol, el grupo de descontrolados del mundo lo sabe mover, lo saben mover muy bien. O sea, Pero- todo bien. Me escabio a las 6 de la tarde y a las 22 estoy descontrolado abrazando a todo el mundo sin Claro. barbijo. Sí, sí. Esa es verdad. O estás Si en vos la ve- casa de alguien. No, bueno, los pero bares, pará. las cervecerías, eso es así como sucede en otros países también que tienen ya la cultura de cerrar el bar a la 1 de la mañana. Sí. La gente a las 6 de la tarde está detonada. Sí. No lo vas a frenar Sí, eso el sí. descontrol de esa manera. Y pero, Bueno, ¿qué tenés? Pero a ver, entonces- Baile ahora a te las termino con 9 de esto y la te hago un noche va a haber análisis de eso, baile. Homero. Sí. Sí, que me parece interesante lo que planteó Homero y ahora lo quiero profundizar, ese tema Sí. en términos de qué medidas se pueden dictar y qué medidas la gente va a acatar, ¿no? También que es como un poco la incógnita de este momento. Sí. Sí. Entonces, en principio, eso sería 23, ahora te digo 23 a 5. La idea también es reducir la cantidad de mesas disponibles en lugares cerrados, en restaurantes, Sí. Ujú. por lo cual, o sea, no así tanto en las mesas que están en el exterior, donde hay bajo riesgo epidemiológico. También se está hablando de la suspensión de los viajes de egresados, que también algunos problemas están trayendo algunos problemas, sobre todo los que vienen de Bariloche o en su momento los que viajaron a México, pero ahora está mucho más restringido el viaje al exterior, Sí. por lo cual quedaría solamente lo que tiene que ver con Bariloche. Y lo otro es el tema del transporte público, donde van a volver los controles para... O sea, hoy
pasa algo muy curioso, que en el colectivo deberían viajar solamente 10 personas paradas, en el tren 1 persona por metro cuadrado. Sí, ya no se respeta, ya hace rato que eso no está. Hay imágenes que se viralizan en Twitter donde pueden encontrar imágenes de ayer. El tren es un peligro absoluto, y después tenés el problema de que si no la gente no viaja. O sea, la gente necesita viajar en tren. Pero ves las imágenes y decís, boludo, decís, esto es una locura. O sea, no hay chance. Por más que te pongas el barbijo, no hay manera de tener distancia social y estás en un lugar cerrado. No sé cuánta gente entra por vagón, pero un montonazo de gente. Está jugado, ¿no? Está jugadísimo. Está rejugado y además, qué sé yo, el empleador es el que te dice, bueno, volvemos al trabajo presencial, además, mañana vuelven a la oficina. Entonces es como que en realidad la mayoría de la gente necesita que alguien de arriba le diga qué hacer, porque si no, muchos empleadores somos anárquicos por naturaleza. Y en segunda ola y todo, hay un montón de empleadores que están diciendo a empleados que no son para nada esenciales y que pueden realizar su trabajo desde las casas, preséntense en la oficina, como si fueran los 90 y tuviéramos que chequear entrada y salida, fichar. Entonces, para mí, no sé, tendría que haber una política también que se encargue de esa gente, porque esos son los que hacen ir a la gente al laburo. Lo que pasa es que siento también, perdón, Seba, entramos en el mundo opinión, ¿no? Pero siento también que no hubo mucho control. Digamos, por más que vos bajes una medida, si vos después tampoco la controlás, hay una reinterpretación de la medida. Por ejemplo, volviendo a lo que vos decías de lo de las mesas de los restaurantes, ¿no? De cuántas mesas adentro, qué porcentaje. Vos decís, bueno, capacidad al 30% o al 50%. Después, digamos, nadie termina regulando eso. La gente empieza a ir a los restaurantes, no le molesta estar más cerca del otro, y termina como habiendo una reinterpretación de esa regla que la hace la misma sociedad. Entonces es como que si vos tirás la regla pero después no la controlás, también es, ¿viste? Mira, este es un momento, y siguiendo también, conectando esto que vos decís con lo que decía Homero antes, donde vos tenés un equilibrio muy delicado entre las decisiones que vas a tomar, que deberían ser de cumplimiento efectivo, y también, esta sensación y percepción que tiene el gobierno también, que es la de el principal riesgo con estas medidas es que no se cumplan, ¿no? Entonces, que vos termines diciendo, se cierran los bares de 23 a 5 y que terminen habiendo, no sé, actividades en lugares cerrados. Claro. O que eso se mude a otro lugar, ¿no? Entonces eso es un riesgo muy grande, obviamente. Entonces ahí está la parte del control, obviamente. Y hay otra parte que obviamente está detrás de todo esto, que es la situación económica, ¿no? Que es inevitable pensarla en todos estos cierres. Uno podría decir... ayer había 2 hashtags en Twitter que estaban al mismo tiempo, ¿no? Que uno era abran todo y el otro era cierren todo. Hoy lo leímos, eran las 4 tendencias principales en un momento, eran 2 y 2. Era uno abran todo, otro no cierren todo, otro no nos van a volver a encerrar y el otro no me lo acuerdo, pero era algo que hacía referencia a eso también. Frenemos la segunda ola, frenemos la segunda ola. Hagámosle preguntas a los 2 hashtags, ¿no? Al que dice abran todo, vos le dirías, bueno, ¿y qué hacemos para que esta ocupación de camas o esta cantidad de casos que viene subiendo y esta cantidad de fallecidos que evidentemente van a crecer con el paso de los días, si es que incluso estos jóvenes terminan infectando a los más viejos, etcétera? ¿Cómo hacemos para mantener todo abierto? Porque es una duda, o sea, sin restricciones a la movilidad o sin evitar estos encuentros, va a ser difícil que baje esta curva. Y a los que te dicen cierren todo, uno también le podría hacer una pregunta que es, che, vos estás pidiendo que cierren todo. ¿Qué como? Claro. ¿Qué comemos? ¿De dónde saco plata? ¿Qué va a hacer? No, y la pregunta ahí es ¿qué inversión va a hacer el Estado para que cierre todo? Claro. Y ahí viene otra pregunta. ¿Qué espalda tiene el gobierno o el Estado para poder cubrir esas restricciones? Y Seba, entonces, ¿cómo es? Perdón, pero es lo que me preguntaba hoy a la mañana. ¿Hay alguna solución posible en la que se pueda, o es elegir tipo la peor de las 2 opciones y jugarse por esa? Digo, no sé, ¿hay otro país que por ahí esté en una situación similar al nuestro y haya tomado alguna medida intermedia? No sé, yo siento que son como, te comen los leones o te caes al pozo, no sé. Claro, ¿cuál de las dos? Bueno, por eso planteo que es muy delicado el equilibrio. A ver, ahí...
estas restricciones nocturnas han pasado mucho en Europa, pero obviamente con otra espalda también, ¿no? Claro. Ya hablamos un montón de veces de la situación económica de la Argentina, ayer habló Cande también. Sí. Entonces es una situación muy delicada, un equilibrio muy delicado. Bueno, deteniendo a ver, las actividades de 11 a 5 de la mañana no perjudicás a muchos sectores, la verdad, económicos. No es un horario de productividad o de fábricas o de demasiado laburante. Sobre todo, claro, sobre todo la- impactás ahí sobre la gastronomía. Claro. Que sobre todo eso te afecta mucho Capital Federal. Por eso hay una discusión también entre capital y provincia, porque esencialmente la Ciudad de Buenos Aires son comercios Sí. y esencialmente la provincia es producción, ¿no? Claro. Para Claro. esto como diferencia también de actividad económica. Entonces, obviamente que ahí también está en las disputas, porque no es lo mismo, por más que sea un solo distrito, el AMBA, y uno podría pensar que obviamente las cosas que se hacen en Capital inciden en lo que pasa en Vicente López o cualquier lugar o distrito cercano del otro lado de la General Paz. Pero bueno, obviamente es muy delicado, pero lo que está matriz de fondo es algo hay que hacer, ¿no? Claro. Porque básicamente, o sea, es un momento... A ver, por supuesto que es multidimensional esto también, ¿no? Porque uno decía, al principio, si querés, miramos solamente la dimensión sanitaria hace un año, ¿no? Entonces dijimos, guardémonos, quedémonos en casa, armemos el sistema de salud, etcétera. Después, obviamente, con la prolongación de también las medidas de confinamiento, empezaron a aparecer otras dimensiones, ¿no? La dimensión social, la importancia, no bajonearse, la dimensión económica. No, la moral de Entonces, tu pueblo también, que si está por el piso y tenés todos deprimidos, ya es otra cosa. Pero yo pregunto, ya se sabía que iba a haber segunda ola. Esto se sabía, ¿no? Es una cosa casi matemática, cuantitativa, que el virus hace este tipo de cosas. Sí. ¿Cómo puede ser que es como, no, tal se enfermó y se demoró la reunión de Zoom y al final nos vamos a juntar mañana y no nos ponemos de acuerdo? Esto se tendrían que haber puesto de acuerdo el día 2. Parecen yo entregando el Mirá. trabajo para la facu. O sea, chicos, no se hace el día anterior esto. ¿Entienden? Es como, me sorprende pero- que nadie tenga esto Sí, como, creo- este es el plan, chicos, ya, lo tenemos desde... Creo que nadie esperaba esta explosión. El del gobierno no esperaban esta explosión que sucedió tan rápida también. ¿Pensaron que iba a rebotar en Uruguay? ¿Cómo? Claro, tipo, ¿cómo no esperaron? ¿Pensaron que Uruguay iba a rebotarlo con humo de marihuana? ¿Qué es lo que pensaron? Pedile a los uruguayos No, que no. hagan Y la pregunta es... Que iba a y la morir en el pregunta frío es del previendo. Pacífico, que entraba por Chile y que no iba a llegar hasta acá, que iba cordillera iba a nos morir va a de salvar. frío. La cordillera nos va a La salvar. cordillera nos va a salvar. Los No creo que uruguayos- pueda perdón. trepar la cordillera y volver a bajar. La nube que hicieron los uruguayos fumando porro nos va a salvar. No, Pero perdón, les hago algo más profundo. O sea, Sí. previendo la segunda ola, Sí. ¿qué cosas podrías haber hecho antes? Eso es una pregunta, ¿no? Entonces yo ahí te hago más preguntas y Sí. te digo, solamente un cuarto de los trabajadores totales en la Argentina pueden hacer teletrabajo, ¿no? Sí. Esto está estudiado. Y hay bueno, estudios pero ya de lo la CIPEC, pones. etcétera. Pones ese Bueno, cuarto en su casa. pero es un cuarto. Sí. Pero es un cuarto. El que labura en la construcción, el que labura en transporte, no puede hacer teletrabajo. No. O sea, No. la gran pregunta es, ¿vos podías haber reducido la movilidad preventivamente? Sí, podías haber tomado la decisión de reducir la movilidad. Después, de vuelta está la misma incógnita que les acabo de plantear. Es, ¿la gente lo hubiera acatado? Aún sin casos, aún sin explosión de casos. O sea, si te lo estoy planteando ahora con esta explosión de casos, Sí. la incógnita es un poco bastante parecida. Por más que son esa Sí. ola que la vimos, la vio el gobierno, sabía que venía la segunda ola. Sí. Pero por otro lado, bueno, está este delicado equilibrio que le está costando resolverlo porque en definitiva es un gobierno en términos de determinaciones o decisiones que es muy débil o que está débil, Sí. pero no débil de que le hace un golpe de Estado. No estoy hablando de eso, estoy hablando de débil en términos de tomar una decisión sanitaria Sí. y que esa decisión sanitaria efectivamente se cumpla. Entonces, me parece Claro. que el gran desafío está ahí en ese contrato, ¿no? El Claro. gobierno por un lado te dice, no tengo plata, pero por otro lado va a pedir un esfuerzo a la población y sobre todo a estos sectores comerciales que hagan este cierre. Y por otro lado, el gran desafío es que esas determinaciones se cumplan. Entonces, me parece que la gran incógnita... Bueno, pero el año pasado hoy cuando está se por ahí. impuso el primer parate, la primera cuarentena obligatoria, ¿no estábamos en una explosión de casos o no todavía? Pero fue muy claro el contrato, me parece. A mí me gusta mucho hablar de contrato porque es como este contrato social, ¿no? Que Claro, a veces, claro, claro. Digo, uno dice pago mis impuestos, bueno, que esos impuestos se vean en lo que sea, ¿no? Digo, un Sí. poco, ese sería un ejemplo de un contrato social. Entonces, en ese momento el contrato social me parece que funcionó bien porque era vos quédate en casa que nosotros armamos el sistema de salud, ¿no? Claro. Y eso funcionó. Después los siguientes contratos fueron un poco más difusos.
Y ahora me parece que el gobierno digamos, la sociedad también, ¿no? Porque uno piensa que es un problema de gobierno, no es un problema de gobierno, es un problema de todos. Que no haya camas o que se colapse el sistema de salud. Entonces ahí me parece que yo lo veo más en términos de contrato social, bueno, el gran desafío que va a pasar por ahí, ¿no? Bueno, ¿cuáles van a ser las restricciones? Que obviamente se cumplan esas restricciones para, evidentemente, tratar de bajar esta curva ascendente, ¿no? Después, también lidiás como gobierno contra sectores que son muy difíciles, ¿no? Cuya rebeldía creen que es contra las medidas para bajar la curva sanitaria y no creen, digamos, la rebeldía es contra eso y no contra el virus, ¿no? Claro. Porque en definitiva, muchas veces uno dice, yo no voy a cumplir nada de lo que me diga. No, pero no es contra el gobierno, ¿no? No es contra las decisiones sanitarias que son las mismas que se están tomando en todo el mundo. Pero es contra el virus, no es contra la pandemia. No sé qué ves vos, pero también a esta complejidad entre alguien que gobierna y lo que hace la sociedad, o cómo se comporta la sociedad, también hay un problema más complejo acá que se le suma, que es que los políticos, digamos, la cuestión partidista también está muy dividida, entonces tampoco ves a políticos como todos agrupados diciendo, che, bueno, vamos entre todos de nuevo a resolver esto, que al principio... Que al principio estaba la reta de un lado, Kicillof del otro, y era como una cosa que decías, wow, nunca los vi juntos. Claro, nunca los vi juntos. Hay una cosa como ordenada políticamente, donde vos decís, che, la verdad que se manda un mensaje claro a la sociedad, y quizás eso ayude también a ordenar un poco esta especie de contrato. Ahora, mira, eso... Ahora total, se eso suma, pasa, por ejemplo, ayer, no sé, Juntos por el Cambio sacó un comunicado donde vos decías, bueno, o sea, sigamos dividiendo todo y que explote todo. Claro, oposición por oposición directamente. Es el cierren todo, abran todo. O sea, lo que vos digas, yo digo lo contrario. Claro, no vemos a una comunidad política unida en este momento como para ordenar esto y decir, che, bueno, ordenémonos de nuevo contra el virus para ordenar un poco a la sociedad. Entonces eso también tampoco ayuda. No ayuda, y te voy a agregar el dato, ¿no? El dato es que este es un año electoral. Claro. Entonces, donde se juega también, digo, en el medio se está discutiendo si se postergan un poco las las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o sea, se pasan de agosto para septiembre. O sea, en el medio hay una cuestión política donde también, me parece que ahí el gobierno, así como la oposición, realmente, o sea, ayer decía, dejemos todo abierto y digo, me parece que no tomaban noción cierto sector de la oposición, pero Alberto Fernández también se dedicó durante muchos momentos a sostener más o a hablarle a los propios que ser ese presidente que convocaba a la oposición para tomar las medidas sanitarias, como hizo como contaban recién ustedes, ¿no? En esa imagen. Total. Entonces eso se rompió. Y con esa, digamos, en todo este contexto que estoy hablando de la delicada situación económica, de ruptura política entre oficialismo y oposición, en un año electoral, en un año donde la economía se estaba empezando a recuperar, donde estaba empezando a volver y donde empezaba a haber movimiento, bueno, viene la segunda ola y vos tenés que tomar todas estas determinaciones, ¿no? Y no existe, es un contexto muy difícil. Otro tipo de medidas, una pregunta así, porque es gratis y porque me dieron un micrófono, no soy el responsable yo. Pero, ¿no se puede aislar principalmente a la población de riesgo? Que las restricciones sean un poquito más específicas en los grupos sociales, a quién restringirle qué. ¿Entendés? Por ejemplo, las personas que no están vacunadas y que son de riesgo, que no puedan salir de la casa, o comunicar, no visites a tu abuelo, por más que se te deprima, que te llame, boludo, hoy en día le puedes hacer videollamada, llamada telefónica, todo. Y la verdad que también yo el cuento de la depresión no lo creo tanto, porque el año pasado tuvimos mucho encierro, y después cuando se abrieron las puertas salimos bien a la cancha, salimos a laburar de nuevo, un poco repuntó la economía, se puede, digamos. Bueno, es que la verdadera depresión no es para el sector medio, que nos poníamos tristes por no poder ver a nuestros amiguis. La verdadera depresión es no estoy laburando, no puedo sostener a mi familia y el abuelo vive al lado mío, duerme al lado mío. Ese es el sector para mí, que por eso veo difícil lo que vos decís. Porque ¿cómo aislás a esa persona de riesgo en un lugar en el que están durmiendo todos juntos en una misma habitación, en una misma casa? Ese caso no, en ese caso es imposible. Y encima, Cande nos contaba la otra vez, no tenemos un censo hace ¿cuántos años? ¿Cómo sabemos cómo vive la gente? 2010, creo. Desde 2010 no tenemos un censo, no sabemos nada de cómo está viviendo la gente desde hace años. Entonces,
como también eso está bien lo que dice Seba, que es una situación tan complicada porque no se hizo nada, no ahora. Esto tenía que ser antes. No tenemos estadísticas, no tenemos un montón de cosas que ayudan a tomar decisiones que pueden ser difíciles, pero no tenemos ni dónde sacar los números. Para mí pasa por ahí. Por eso es tan difícil estas decisiones. Yo creo que no podés aislar y nos deja a todos los ciudadanos, todos los que por lo menos no pensamos que esto es una cosa que vino, porque todavía hay de eso, ¿no? Estos son los chinos que nos quieren dominar el cerebro con un chip. Sí. Y de eso hay mucha gente con diferentes variantes de eso, como, no sé, de pronto la variante de vibrar bien alto, es otra variante más clase alta, de la misma pavada. Sí. Y nos deja a todos los ciudadanos en una especie de imposibilidad de acción. Sí. No podés tomar la acción. Entonces, no sé qué, o sea, estamos a merced de las restricciones del gobierno, ¿no? Que me parece que hay que ser como un agente mucho más activo dentro de esto que está pasando, que es lo único que podemos hacer, porque el gobierno es eso. En los dos lados tiene dos puertas en las que te come un león o te tenés que tirar de un precipicio. Entonces, el que pueda tomar, creo yo, acción ciudadana consciente, la tiene que tomar, sí o sí. Tiene que volverse activo en este plan que no termina de estar determinado. No sé, digo. Sí, sería lo ideal, sin duda. Eso sería lo ideal, sin duda. Y creo que tal vez vos sos una persona con mucha voluntad y que tomás no sé cómo decirlo, tomás el toro por las astas, agarrás y decís, che, yo me hago cargo de mis acciones y sos una persona de cierto activismo, ¿no es cierto? Sí. Porque además también sos vegana, tenés conciencia ecológica, además. Ahora, realmente pedirle eso a una población entera es imposible, ya lo vimos ahora. Ya sabíamos que existía la pandemia y están saliendo a bailar en provincia de Buenos Aires. Están haciendo fiestas ahí, están saliendo a bailar. Es que imagínate que si le pedimos acción ciudadana consciente a una ciudadanía bastante inconsciente. Sí, y duró muy poco. Lo que se sabe es que dura muy poco y ya usaron esa bengala. Ya fueron esos primeros 15 días donde nos guardamos y ya, bueno. El año pasado se hablaba mucho de la inmunidad de rebaño, ¿no? Que es supuestamente ese porcentaje que se alcanza cuando la cantidad de infectados ya supera un cierto porcentaje. Sí. Y había un par de especialistas de la UBA, ¿no? Y que hacen todas estas cuentas también matemáticas, qué es lo que pasa y por qué a veces desciende la curva. Que ellos hablan de la inmunidad de cagazo, ¿no? Que es, básicamente es cuando te empezás a enterar que tenés amigos, que tenés familiares, que se contagian, que se infectan y que eso funciona como algo aleccionador, ¿viste? Pues a la vez es tan complejo que es un virus que no se ve, ¿no? Que no lo ves circulando, es decir, no ves a ver dónde está, ¿no? Pero lo ves de repente cuando tenés un familiar que está internado, que tiene una neumonía, o que lo que fuera, o que alguien entra en la UTI, y ahí uno empieza a tomar conciencia. Bueno, ¿sabés qué me escribió? No se puede apelar solamente a la inmunidad de cagazo. Claro. Claro, y dura muy poco eso también. Sí, bueno, mira, dura muy poco la responsabilidad individual. Eso está entrado también. Ayer me escribió justo un chico que se llama Matías, desde Uruguay, a raíz de esto de los hashtags y qué sé yo, y me pone, hoy perdí a mi abuela, sus dos hijos están jodidos también, mi tío y mi padre, uno de ellos en cuidados intensivos. Y me gustó mucho esta frase que es, la gente no dimensiona, estamos dando pasos al vacío y muchos creen que flotan. O sea, se juega una cosa psicológica acá, más allá de que le mando un abrazo grande a Matías y que lamento la pérdida. Me gustó mucho ese concepto, esa frase de flashear, gente flasheando, se juega algo psicológico, gente flashear que a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. A mí no me pasa. O sea, falta como una construcción colectiva, ¿viste? De responsabilidad, de empatía por el otro, yo puedo contagiar a alguien, más allá de que yo, por ejemplo, no esté viendo a mis viejos, porque inclusive han salido oyentes acá que decían como, no, yo en realidad sí salgo, jodo, qué sé yo, porque igual a mis viejos no los estoy viendo. O sea, mi cuidado es no ver a mis viejos y a mis abuelos. Claro, boludo, pero vos podés contagiar a un amigo tuyo que sí ve a sus viejos y a sus abuelos porque vive en su casa. Entonces falta como un chip. Pero igual para eso no es novedad, es lo que yo hablaba recién, no es novedad a nivel humanidad. Claro, es nuestra gracia. Comemos grasas todo el tiempo y nos morimos de paro cardíaco todos los años, todo el tiempo. Sí. El colesterol ya es una pandemia de por sí y todos decimos, a mí no me va a pasar. Está bien, pero fumamos pucho a dos manos, se mueren todos, se tapan arterias, se fallan los corazones, se cae muriendo la gente y vos decís, a mí no me va a pasar. Es nuestra lógica. Claro, si para uno no se lo aplica a un nivel comunidad, no existe esa comunidad. Eso que vos decís está bien, no existe esa conciencia
grupal de la comunidad, del país, Claro. es eso. Y No uno existe. parte de un todo, no existe. Bueno, pero No eso... existe, por eso vos mirás en una autopista y tenés una persona subida dentro de un auto, una persona por auto. Sí. Porque no existe el concepto de somos todos parte de un todo, no existe el individualismo y por ahora reina. Está bien, lo que pasa es que Y pensábamos que la pandemia nos iba a enseñar algo distinto. Y no. La verdad que no, No, ¿no? aprendimos a hacer Individualmente pan. Sí, nos no. encerramos así todos Sí, individualmente y salimos igual de individualistas de como entramos. Eso es una cuestión más filosófica o social a cambiar en la historia de la humanidad. Está bien, pero yo como conclusión de esta, o sea, la pandemia fue como una novedad, porque vos me hablas Sí. de todas cosas que son como medio culturales, Sí, tipo el sí. consumo de carne, viajar solo en un auto, que son cosas, viste, que nosotros ya nacimos. Acá se nos presentó como una situación nueva, Sí. que es hello, pandemia en todo el mundo. Sí. Hay gente que se supo organizar o donde la comunidad primó por encima de todo lo demás y hay gente donde no. Bueno, nada, terminamos hablando de cosas como más profundas, Sí. pero es muy interesante Sí, la sí, cuestión de sí. cómo la humanidad no logra organizarse. ¿Vos tenés una opinión, Seba, para cerrar? Porque ya tenemos que ir cerrando la columna. ¿Tenés una opinión formada sobre qué hacer, cómo actuar ante la segunda ola? Una opinión personal, más que te una pido, opinión. ¿eh? No, pero es que más que una opinión, me parece que ahí están los, más allá de las restricciones que Sí. seguramente van a conocerse en los próximos minutos, en las próximas horas, como mucho. Me parece que los cuidados son siempre lo mismo, ¿no? El tema de la ventilación, sobre todo en ambientes Sí. cerrados, ventilación cruzada en lo posible, o sea que de un lado y del otro haya ventilación. El tema del uso de barbijo, el tema de mantener la distancia. Me parece que es eso, ¿no? Y me parece que, y así como yo les preguntaba hace algunas semanas, que un poco les anticipaba qué estábamos dispuestos a dejar, ¿no? O qué sí. estábamos dispuestos a resignar momentáneamente, circunstancialmente, por esta cantidad de casos. Me parece que esa es una pregunta que cada uno de nosotros nos deberíamos hacer, ¿no? Sí. ¿Qué cositas estamos para bajar ahora? Y empezar a priorizar realmente lo que para nosotros es esencial y para la comunidad es esencial también, en pos de, generar estos cuidados para que hagan aplanar o que hagan evitar que esta segunda ola termine siendo una situación todavía más delicada. Gracias, Seba. Muchas Seba, gracias por la información muchas y por gracias. tanta claridad. Abrazo gigante. Abrazos. @Viduski. Síganlo Adiós. en redes. Adiós, Seba. Capo, Seba. Abrazote.